Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 42 del libro del profeta Isaías, los versículos 1 al 9 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Revelando el carácter del siervo sufriente. Revelando el carácter del siervo sufriente. Bien, vamos a la lectura de nuestra porción en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que hemos estado usando para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 1 al 9 del capítulo número 42 del libro del profeta Isaías. Miren al siervo, miren a mi siervo al que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Le hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará, hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperan sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Él es quien dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo los israelitas como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones, abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profetizó se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Dios revela el carácter de su siervo sufriente. Es la descripción, vocación y obra del siervo. En contraste con las imágenes vanas, el Señor tiene un siervo que obrará a su favor de su pueblo y del mundo entero. Esta porción es la primera de 4 que se conocen como los cantos del siervo sufriente. En este capítulo y en el 41 observamos que Israel como nación es el siervo escogido de Jehová. Pero en los 4 cantos aludidos, el siervo escogido es el Mesías prometido. Este primer cántico se divide en 3 partes. Jehová habla al pueblo, versículo 1 al 4. Jehová habla al siervo, versículos 5 al 7. Y Jehová ratifica sus promesas, versículos 8 al 9. Jehová habla al pueblo. Del versículo 1 al 4 se hace una descripción del siervo y su obra. Será una persona que hace la voluntad del Señor porque obra en el poder del Espíritu Santo. Su ministerio se caracterizará por la ternura y humildad. Su meta será universal, traer justicia a las naciones. El único que puede establecer justicia en la tierra es el Mesías. Jehová habla a su siervo, versículos 5 al 7. Se presenta como el creador y sustentador de todo. Y en los versículos 6 y 7 comisiona directamente al siervo, prometiéndole su protección en el desempeño de su labor. Notemos que otra vez se hace hincapié en la universalidad de su ministerio. Te pondré por luz a las naciones. Jehová ratifica sus promesas, versículos 8 y 9. No hay duda, los ídolos no sirven, pero el Santo de Israel hará todo lo que ha prometido. ¿Cuánto aliento traería a Israel el reflexionar sobre estas manifestaciones de la fidelidad de su Dios? A pesar de su indiferencia, Él siempre permanecería fiel. Los sacaría de Babilonia y los traería a su tierra para que habitaran seguros. En este pasaje, como se ha expuesto,
Tenemos primero Israel, cuyo carácter y obra en sumisión al mundo tiene su mayor cumplimiento y éxito en la obra del Mesías, que llenó los grandes ideales y aspiraciones de la raza humana. Es esta la primera canción del siervo. Aquí el primero de los poemas de métrica y forma especiales en el original, que ensalzan las glorias del siervo de Jehová. Obviamente, se pasa aquí al concepto del siervo como persona, bien que se enlaza con el siervo pueblo Israel, por ser su representante quien cumple en su persona lo que fue imposible para la nación. Vemos primeramente la relación con Dios. Él es el escogido de Dios, quien halla su deleite en él. La voz del cielo en la ocasión del bautismo de Jesús hizo eco en estas palabras: de Dios recibe su sustento y el poder del Espíritu para el cumplimiento de su obra. Vemos la finalidad de su obra: dará juicio a las gentes, o mejor, sacará justicia a las naciones. No desfallecerá ni se desalentará hasta que establezca justicia en la tierra. Todo cuanto Dios hace en el mundo se encamina al restablecimiento de las normas de justicia, pero sabemos por la revelación del nuevo pacto que este propósito solo pudo realizarse por medio de la obra de la cruz. El método para realizar la obra: los judíos comprendían bien el ideal de restablecer la justicia y la paz en la tierra, pero nunca habían pensado en un Salvador manso y humilde de corazón, quien no clamaría ni haría oír su voz en las plazas, quien había de interesarse en salvar la caña cascada y el pabilo que aún humea. Si los fariseos hubiesen comprendido estas canciones del siervo, no se habrían extrañado tanto cuando Jesús recibió a los pecadores comiendo con ellos. Este también es aliento para el siervo. Estos versículos, Jehová lo dirige a su siervo y compañero, animándole a seguir adelante hasta la consumación de la obra y recordándole su poderío como creador, al par que le promete ayuda eficaz y continua. De paso aprendemos más de la misión del siervo. Le pondré por alianza, pacto del pueblo y por luz a las gentes. Es decir, él había de ser no solo el medio del cumplimiento de las promesas y los pactos dados a Israel, sino también la luz para todos los pueblos, según la promesa original que se dio a Abraham. La obra del siervo había de resultar en luz y libertad. Finalmente, Jehová y los ídolos. Entre paréntesis, recalca de nuevo el carácter único de Jehová, celoso frente a la locura de los hombres que inventaban dioses a la semejanza de las bestias y de hombres pecadores. La omnisciencia del Señor, manifestada en la profecía, es una prueba de su deidad. El siervo de Jehová contrastado con el pueblo como siervo es ahora la nueva imagen que nos presenta Isaías en esta porción. Algunos solamente podrían pensar en Israel como su siervo, pero aquí hablamos del Mesías. Es cierto que Israel fue sostenido y escogido por Dios y que hallaba contentamiento en él. Sin embargo, las declaraciones en estos versículos sugieren que siervo apunta al Mesías, debido a que éste tiene el Espíritu de Dios sobre él y traerá justicia a todas las naciones. Su carácter será calmado. La mayoría de la gente quiebra una caña que es débil e inútil, pero él no lo haría. Estaría apegado a la verdad y no desmayaría jamás. Este siervo enviaría su ley a las costas, a los lugares remotos, y ellas pondrían su esperanza en él. Mateo 12 cita el pasaje de Isaías 42. En cuanto al ministerio de Jesús y su ministerio en Israel. Como siervo de Dios, Jesucristo hizo lo que Israel nunca pudo hacer:
cumplió a la perfección con la voluntad de su Padre, como para que la gente de todo el mundo pudiera creer en el Santo de Israel. Jehová prometió ayudar a su siervo durante su misión. Dios puede hacer lo que quiera, pues Él es el Creador. Él creó la inmensidad de los cielos y la tierra, y la vida, incluyendo al hombre a quien dio su aliento. Al hablar con su siervo, Dios le asegura que ha sido llamado para realizar su voluntad. Ser llamado en justicia quiere decir que será responsable de llevar a cabo la voluntad justa de Dios. Es evidente que el Mesías, a diferencia de Ciro, vivió una vida justa, puesto que Él es Dios mismo. Jehová dijo que sostendría la mano de su siervo, por tanto, el Mesías tendría el poder para realizar la voluntad de su Padre. También el siervo recibió la certeza de que podía hacer pacto al pueblo. Él cumpliría las promesas del pacto de Dios con Israel y sería luz a las naciones. El pueblo de Israel no redimido espiritualmente y los gentiles son ciegos y están presos en tinieblas. Aunque Ciro sería el siervo que daría libertad a los judíos cautivos del exilio, el Mesías les concedería la libertad espiritual, les devolvería la vista y sería luz para aquellos que confiaran en él. Esta salvación espiritual, tanto para los judíos como para los gentiles, que realizaría completamente en el reinado glorioso del Mesías, sería una realidad. Jehová es el Dios que guarda el pacto con Israel y quien reveló la profecía que se encuentra registrado en los versículos 6 y 7. Por lo tanto, de ninguna manera permitiría que algún ídolo se atribuyera el crédito por esto. Estas cosas nuevas de las que habla y sucederían con certeza. Ningún otro Dios podría anticipar tales eventos. Si argumentan alguna cosa distinta, entonces estaríamos cayendo también nosotros en descrédito, porque Isaías aseveraba que Dios, a diferencia de los ídolos, puede prever el futuro. Esta característica divina aumenta su gloria y esta característica no ha sido replicada por ninguno de los dioses paganos. Así que esta profecía se cumple en Cristo. Que nuestras almas confíen y se regocijen en Él. Entonces, por amor a Él, el Padre se complacerá con nosotros. El Espíritu Santo no solo vino, reposó sobre Él y sin medida. Él sufrió pacientemente las contradicciones de los pecadores. Su reino es espiritual. No iba a manifestarse con honores terrenales. Es tierno con los oprimidos por las dudas y temores, como caña cascada que está lista para ser quebrada. Los que son como pabilo humeante, como la mecha de una lámpara recién encendida que está lista para apagarse de nuevo. No los despreciará, ni pondrá sobre ellos más trabajo o más sufrimiento que el que puedan tolerar. Demuestra plenamente la verdad de la sana religión por medio de una larga serie de milagros y por su resurrección. Por el poder de su evangelio y por su gracia, fija principios en las mentes de los hombres para hacerlos sabios y justos. Las naciones más distantes esperan su ley, esperan su evangelio y le darán una bienvenida. Si deseamos asegurar nuestra vocación y elección y que el Padre se complazca con nosotros para siempre, debemos contemplar a Cristo, oírle, creer en Él y obedecerle. La obra de la redención hace volver al hombre a la obediencia que debe a Dios como su hacedor. Cristo es la luz del mundo. Por su gracia abre el entendimiento que Satanás ha cegado y lo pone en libertad de la esclavitud del pecado. El Señor ha sostenido su iglesia. Ahora hace nuevas promesas que ciertamente serán cumplidas como lo fueron las antiguas. Cuando los gentiles entran a la iglesia, Él es glorificado en ellos y por ellos.
Demos a Dios lo que es suyo, cuidando de no servir a la criatura más que al Hacedor. El Señor nos presenta a su siervo. Este es mi siervo. Con estas palabras el Señor le presenta a los lectores de Isaías a alguien especial e importante. Por supuesto que Jehová tenía muchos siervos, entre ellos Abraham, Moisés, David y otros como Caleb, Job, Nabucodonosor y Zorobabel. En el Antiguo Testamento es David quien más frecuentemente se le designa como siervo del Señor, y en segundo lugar a Moisés. Dios también incluyó a Isaías en la lista de sus siervos. Dios también llamó a la antigua nación de Israel siervo mío, aunque más tarde Isaías les recordó a los pueblos de Dios que como siervos del Señor eran ciegos y sordos. Todos esos siervos tenían un propósito especial en el plan de salvación de Dios. Él escogió a cada uno de ellos para una tarea específica. Aunque Job y Caleb no habían tenido papeles importantes, Dios los designó como siervos suyos por ser ejemplos para su pueblo. Aunque era babilonio, Dios dijo que Nabucodonosor era su siervo, porque ese rey iba a llevar a cabo el juicio sobre el pueblo infiel. Jesús es por tanto este siervo. Jesús es ungido con el Espíritu Santo en su bautismo. Al comienzo de este capítulo, cuando Dios dice, este es mi siervo, hace un anuncio de especial importancia. Dios lo presenta de manera contundente y dramática, como si hubiese extendido su mano para señalarlo específicamente, diciendo, aquí está. Ningún otro siervo del Señor tuvo una presentación semejante, y la declaración divina señala algo bastante diferente e importante acerca de este escogido en comparación con todos los demás. Si fuésemos a poner juntos a todos esos siervos y a mirarlos, Dios dirigiría nuestra atención a este siervo. Por ejemplo, si todos los siervos de Dios fueran puestos en una mesa y expuestos como una característica, como una moneda característica de cada región, él señalaría a uno de ellos y diría, este es mi siervo, él es el siervo especial. En los versículos que siguen a su anuncio, Dios explica por qué este hombre es tan valioso e importante. Esa es la razón por la que Dios hace un contraste para revelar la importancia de este siervo. El Antiguo Testamento muchas veces hace contrastes a fin de destacar un punto. En este caso, mientras observamos estos versículos, hay varios contrastes. Hay una diferencia entre los falsos dioses y este siervo de Dios, a quien Dios señala. Las obras de los falsos dioses, al igual que ellos, no son nada. No así su amado siervo, que lleva a cabo la obra de Jehová el Señor. Ahora que Dios ha logrado nuestra atención, nos dice por qué este siervo es especialmente importante. En verdad, Dios Santo lo escogió de modo muy similar a como había escogido a otros, incluyendo a Abraham y a la nación de Israel. Cada uno de los profetas había sido también separado para un papel específico, y David fue seleccionado entre los hijos de Isaí para ser rey. Eso es un ejemplo. En cierto sentido se podría decir que Dios levantó a todos sus siervos y se deleitó en ellos y en la obra que les dio para hacer. Por ejemplo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este escogido es diferente. Dios lo dotó de importancia y dones especiales. En la última parte del primer versículo le confiere una tarea que ningún otro ha recibido. Él traerá justicia a las naciones.
lo cual es su principal objetivo. Él no iba a servir únicamente a la nación de Israel, sino que su obra también se extenderá y beneficiará a los gentiles. En este versículo, justicia significa el juicio basado en una decisión legal. Este es un término que define al Evangelio, que es el anuncio legal y jurídico mediante el cual Dios ha declarado al mundo justo, santo e inocente. Estas son las buenas nuevas. Todas las naciones comparecen ante el tribunal de Dios, convictas de pecado, pero por la obra de Jesús y por amor a Él son declaradas libres y justas. Este juicio o justicia, como lo traduce nuestra versión, existe por la obra del siervo de Dios. Esta tarea sería imposible para cualquier hombre sin el poder del Señor. Por eso dijo Dios que iba a poner sobre él su espíritu, a fin de que pudiera llevar a cabo su misión. ¿Cómo cumplirá este siervo su obra? No lo hará ni como Nabucodonosor ni como David. Ambos, hombres poderosos, lograron grandes proezas por la fuerza. Sin embargo, notamos aquí otro contraste. Dios anunció en el capítulo anterior que él estaba levantando un libertador del norte. Ese fue Ciro. Pero el siervo señalado por Dios en estos versículos será manso y humilde. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Quién era este hombre? Incluso Abraham rescató a Lot mediante la fuerza, y Moisés envió a los levitas con espadas desenvainadas para restaurar el orden. A estas alturas está claro que Dios está hablando del prometido Mesías. Zacarías dijo que era el rey que iba a venir a Jerusalén, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno. Lo conocemos como Jesucristo, y las demás descripciones no dejan duda alguna sobre su identidad. Si tenemos alguna pregunta, recordemos que Mateo citó este pasaje para identificar a Jesús como el amado de Dios y el Mesías. Por la fuerza, Ciro se abrió camino. En cambio, el siervo será apacible. Las costas pondrán su esperanza en sus palabras. No pisoteará a los débiles, ni aniquilará al que atraviesa su camino. Dios dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que se extingue. Triunfará el amado de Dios en el mundo de poder, de riqueza y de egocentrismo. Recordemos que el Padre puso su espíritu sobre su Hijo. Mucho tiempo antes, Isaías había profetizado que el escogido iba a ser una vara del tronco de Isaí y que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo le dará el poder para cumplir su tarea y triunfará. Dios dice, no se cansará ni desmayará. Logrará la tarea de establecer justicia sobre la tierra. Estas palabras nos vuelven al primer versículo donde se nos dijo que traerá justicia a las naciones. La declaración de inocencia dictada por Dios será establecida por su amado, haciendo énfasis nuevamente en que ella es válida para toda la tierra, no solamente para Israel y Judá. Las noticias de este Salvador serán de interés universal. Las costas y las distantes tierras costeras del mundo mediterráneo confiarán en ellas. Cuando Dios dice que las costas se interesarán en las enseñanzas de su escogido, le recuerda a los lectores la profecía que habla de su siervo que establecerá un nuevo principio y lo proclamará para que los otros lo puedan creer y esperar en él. Sus enseñanzas quieren decir mucho más que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento e incluso los 10 mandamientos. Ellas indican la completa revelación acerca de este siervo, o sea, la palabra entera que incluye el Evangelio. El pueblo de Dios anhelaba la aparición de este siervo. Cuando él vino, el Padre quitó toda duda acerca de su identidad. Al salir de las aguas del río Jordán, ocurrieron dos cosas importantes. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como paloma, y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este incidente es tan similar al del primer versículo de este capítulo que no lo podemos ignorar.
En la transfiguración, Dios volvió a hablar. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios anunció por medio de Isaías, he aquí mi siervo, y he puesto sobre él mi espíritu. En efecto, Dios dijo, este es él. Una breve revisión del ministerio del Salvador nos mostrará cuán perfectamente encaja Jesús en la descripción. Su mansedumbre, su fidelidad son evidentes en cada página del Nuevo Testamento. No vaciló ni siquiera en ser crucificado, sino que cumplió la obra de su Padre que le había encomendado. No es de asombrar que las costas, la gente de todo el mundo confíen en sus palabras de gracia y misericordia. Como bien se podía suponer, no todos piensan que este pasaje se refiere a Jesús. Pero en Jesucristo tenemos el cumplimiento de todas las cosas. Mientras todos los demás dioses no hacen nada y son nada, el Dios de las Escrituras obra y es poderoso. Él ha hablado del siervo que ha escogido y ahora lo hace nuevamente con una solemne introducción. Isaías lo identifica como Jehová Dios. El Dios verdadero se revela a él mismo como el Dios del pacto y de la gracia gratuita y fiel, a quien Isaías no solo llama Jehová, sino también el creador y el defensor de la tierra. A menudo Dios demanda el derecho de hablar porque Él ha creado el mundo y todo lo que hay en él. Además garantiza una predicción precisamente porque es el creador y protector. Así ocurre aquí. Si alguien tenía duda de si Dios podía hacer lo que promete en estos versículos, debe recordar que Él hizo al mundo. Su poder para crear al mundo de la nada, como se narra en Génesis, perdura como garantía de las promesas de esta sección. No solo ha hecho la obra redentora, sino también ha respaldado su promesa de redención. Su obra permanece. Dios ha dado a cada uno en esta tierra vida y aliento. Y Dios permite, por medio de su poder, que prevalezca. El Señor nos presenta aquí a su siervo, a quien ha de restablecer todas las cosas. Bien nos convendría a nosotros llegarnos a ese Señor que ha de restablecer todas las cosas, que en su mano tiene el poder para hacer esto. Recurramos a Dios en este año que comienza. Busquemos su rostro, busquemos su cuidado, busquemos a este siervo que nos promete ayuda, pero sobre todo nos promete restaurarnos, sostenernos, guiarnos y proveernos de su amor. Confiemos en Cristo, que ha demostrado su justicia y ha demostrado ser la luz a todas las naciones. A través de Cristo tenemos la oportunidad de abrazar su misión. Dios nos llama a ser siervos. Dios nos llama a demostrar su justicia. Dios nos llama a llevar su luz. Atendamos también a este llamado. Busquemos su justicia. Busquemos abrazar su misión. Y busquemos ser la luz para este mundo, porque Dios también nos los demanda. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno. Porque hoy que nos permite, Señor, despertar y empezar este año, nos infundes de tu aliento, nos renuevas nuestras fuerzas, alimentas nuestro espíritu, nos das alimentos sólidos, Señor, y nos permite, Señor, retomar aliento y propósito.
Permite, Padre, que en este año que comienza podamos ser dóciles, podamos ser sencillos y sobre todo, Señor, estar dispuestos a ser guiados por ti. Padre bendito, te pedimos por las necesidades de este mundo, te pedimos por nuestras naciones, por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nosotros mismos, Señor, para que tú nos sustentes. Queremos, Señor, vivir una vida plena en ti. Que este año que comienza, Señor, lo podamos hacer tomados de tu mano. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias por lo que haces ahora. Y gracias, Señor, porque todas las cosas ya las has preparado de antemano. Y en todas las cosas, Señor, podemos gloriarnos, aún en prueba, en tribulación, en dolor, en enfermedad. Que cada prueba, Señor, que cada sufrimiento nos haga buscar más de ti y depender de ti en todo tiempo. Sosténnos, Señor, no permitas que nuestro pie resbale. No permitas que nos extraviemos, Señor. Permite que la prueba también, Señor, nos permita a nosotros ver que tú también has puesto la salida. Gracias, Padre, por todo ello. Ponemos nuestra vida en tus manos y todo lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.